Madame Faraluna, astrología y terapias holísticas. Todo lo que querés saber del universo, el clima astral, los fenómenos celestes, las terapias holísticas y el mejor contenido. Madame Faraluna, astrología y terapias holísticas. Lo mejor de lo mejor. Tu mejor versión te espera. Accede a todo lo que querés saber del universo. Accede a mis servicios en línea. Seguime en Spotify, Madame Faraluna. En Facebook, Faraluna Faraluna. El mejor contenido, todo lo que querés saber en Madame Faraluna. Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales. Buenas, seres astrales. Mi nombre es Madame Faraluna, soy astróloga, máster en terapia transgeneracional y psicogenealogía. Y el día de hoy me gustaría compartir con ustedes un evento único, trascendental en la historia, que va a ser la gran conjunción Saturno-Neptuno, a la cual además se le va a sumar la conjunción de Plutón en retrógrado en Capricornio. Voy a compartir con ustedes la pantalla y vamos a empezar a hablar de este temita. Este paper que hice, me gustaría mencionarles algunas cosas que encuentro interesantes, disculpen, esto se abrió solo, sobre este tema en particular. A mí esta conjunción me gustó llamarla entre la finitud y la trascendencia porque justamente hay como, siempre que hablamos de una conjunción, como estamos hablando de una cercanía entre dos planetas entre 0 a 5 grados de orbe, que es mínima, estamos hablando de dos energías que se fusionan como una sola. En este caso, tanto Saturno como Neptuno están en Piscis, por lo cual es una fusión energética del planeta Saturno, el planeta del tiempo, el planeta Cronos, y Neptuno, nuestra imaginación inconsciente, todo lo que está implícito, que está en la Matrix pero no se dice, se fusionan para crear algo más grande, es decir, es una energía que está totalmente potenciada. No nos olvidemos, por favor, que Saturno tiene que ver justamente con el sentido de la propia mortalidad, el sentido de el propio paso por lo terrenal, el propio paso por lo mundano, por lo cotidiano. Estamos hablando de la punción misma de muerte, porque Saturno justamente nos conecta con ese sentimiento de que la vida es un ciclo que tiene un principio y un fin. Y esto puede parecer obvio para los signos de tierra o para las personas que están más conectados con los ciclos terrenales. Sin embargo, no nos olvidemos que Piscis poco entiende de la mortalidad. La energía de Piscis es una energía que trasciende lo mortal, es una energía de unidad, de conexión con todo, con el universo, con la vida, con la conciencia. Por ende, este proceso de conjunción entre Saturno y Neptuno se puede llegar a vivir justamente como un conflicto entre la propia mortalidad y la trascendencia. Entonces, acá yo en este texto les puse que obviamente la astrología es un lenguaje esotérico simbólico que interpreta, decodifica información universal a través de arquetipos. Pero para terminar de entender esto es muy importante que entendamos algunos conceptos. ¿Qué es un simbolismo planetario? ¿Qué es una conjunción? Que ya lo mencioné, el orbe y el arquetipo. Bueno, esto es lo que yo quería compartir para que lo pudieran ver bien. Y es lo siguiente. Nosotros decimos, por ejemplo, que Aries como tal, por darles un ejemplo fácil, al igual que Sagitario, al igual que Tauro, al igual que Géminis, cualquier signo que ustedes quieran, representa un arquetipo, un tipo, un conjunto de símbolos universales de manifestación energética. Entonces, para entender
qué rol cumple los signos en cada uno de los planetas, es muy, muy importante que entendamos el arquetipo o la información que hay detrás de cada uno de los signos. Decir que, por ejemplo, acá yo puse Sol en Aries, la Luna en diferentes lugares y aspectos diferentes para terminar de entender este conjunto. A ver, por ejemplo, si yo digo que una persona X tiene el Sol en Aries y además tiene la Luna en Aries y que esta energía se vive de manera de conjunción, no es lo mismo que decir Sol en Aries, Luna en Sagitario y el aspecto en trígono. Trígonos son una separación de 120 grados de distancia, de orbe. Si yo digo Sol en Aries, no conozco la Luna y desconozco el aspecto, entonces la interpretación va a ser diferente. Por ejemplo, para empezar, cuando hablamos del Sol en Aries, hablamos del arquetipo de la vitalidad, de la energía, del dinamismo. La Luna, por otro lado, estamos hablando de todo lo relacionado con las memorias de la madre, con el sentimiento de amor, el sentimiento de protección y de seguridad. La Luna en Aries va a estar siempre exaltada, por lo cual no es una buena combinación o no es la mejor versión de la Luna esta posición para cualquier persona que tenga la Luna en Aries. Entonces, si yo tengo que decodificar la relación entre un Sol en Aries y una Luna en Aries, que además está en conjunción, tendría que decir Aries más Aries me va a dar territorio. ¿Por qué? Porque acá nosotros estamos hablando de que la energía de Aries es una energía de iniciativa, de posicionamiento y de territorialidad. Si nosotros lo quisiéramos llevar a la astrogenealogía, el Sol representa al padre y la Luna representa a la madre. Entonces, si yo sumo Sol papá en Aries, Luna mamá en Aries, entonces la decodificación de esta información es que el conflicto está en el territorio. Si yo hiciera exactamente lo mismo, decodificara lo mismo, pero teniendo la información de que el Sol está en Aries y la Luna está en Sagitario, y el aspecto fuera en trígono a 120 grados, entonces la decodificación sería diferente. Llevado a la astrogenealogía, si yo digo Sol en Aries, papá Aries, y digo Luna, mamá Sagitario, entonces la decodificación de la información es papá más ámbito académico. Y el final, la solución es el lugar social. Fíjense que no es lo mismo la interpretación que yo voy a hacer con una configuración Sol-Luna en Aries que con una configuración Sol-Aries-Luna Sagitario. Uno me va a hablar de conflictos de territorio o de tener que trabajar la idea de territorio y otro va a ser el lugar social. Entonces la decodificación ya va a ser diferente. Más diferente aún va a ser si yo solo sé que la persona o que estamos pasando por un momento de solaridad ariana y no sé la ubicación de la luna, no sé los aspectos. Entonces, muy genéricamente, yo podría decir que estamos hablando de cuestiones relacionadas con el dinamismo, la vitalidad y el territorio, pero no puedo hablar mucho más. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Bien? Y acá yo les puse que la astrología, al igual que las matemáticas, a la hora de interpretar, el resultado va a depender de los elementos. Entonces, si yo en esta tabla tengo un 2, este es el elemento 2, de este lado de la tabla tengo el elemento más 2 y de este lado tengo el resultado que vendría a ser 4. Entonces, si yo tengo 2 y a 2 le sumo 2, entonces si yo tengo 2 y a 2 le sumo 2, entonces el resultado va a ser 4. Pero para entender que 2 más 2 es 4, yo tengo que entender cuál es la funcionalidad del 2 como elemento solo. ¿Qué significa el 2? Lo mismo, ¿qué significa sumar 2 o restarle 2? El resultado va a ser diferente. Si yo tengo 2 y le sumo 4m, entonces el resultado va a ser 2 más 4m.
Si yo tengo 2 y no le sumo nada, el resultado va a ser 2. Si yo tengo un 2, acá entonces toda esta tabla, el elemento va a ser 2. Y en esta tabla los elementos van a ser 2, 4m y 0. Y en este lado de resultados los elementos van a ser 2, 4m y 2. Entonces, entendamos esto porque en astrología es exactamente lo mismo. Para terminar de decodificar la información, no alcanza con decir yo soy de Aries, yo soy de Piscis, yo soy de Tauro, yo soy de Libra. Necesito saber el simbolismo y la interpretación arquetípica de cada uno de los signos. Y por supuesto, si hablamos de astrogenealogía, más. Bien. ¿Qué son los arquetipos entonces? Modelos universales de conducta psicológica y espiritual. Bueno, y esta imagen la creé yo con Canva, inspirada en la conjunción Saturno-Neptuno, para que sea un poco más representativa visualmente, ¿no? Fíjense, una mujer común y corriente mirando hacia adelante todo lo que su inconsciente o su mundo imaginativo le permite ver en la cara, ¿no? O sea, lo que puede crear a partir de las imágenes y símbolos encriptados en su inconsciente. Por supuesto, con la temática saturnina y neptunina. Pero porque me pareció que era más visual, porque era como, por eso digo finitud y trascendencia, porque fíjense que todas las imágenes que están aquí, sacando a la mujer que está mirando para allá, todas estas imágenes fantasiosas, empíricas, idealistas, estéticas, divinas, podrían ser una construcción de la propia mente, de la propia historia de la mujer en sí, pero no pueden ser jamás puestas en tierra en un mundo real. Por eso es un contacto cara a cara entre la trascendencia, que la mente siempre trasciende y el espíritu también, y la propia mortalidad. ¿Por qué digo esto? Porque esta mujer, si bien es un dibujo animado, representa a la mujer mortal que puede ver a la cara sus propias fantasías, sus propias idealizaciones. Porque esto parece una obviedad para quienes tenemos trabajo interno, pero la verdad es que ver las propias fantasías a la cara y darse cuenta que lo que estamos pensando o construyendo es una fantasía, no es tan fácil. Y esto es lo que nos propone esta conjunción, poder mirar a la cara la propia fantasía y la construcción de lo que hemos hecho como especie. La construcción de lo que hemos hecho, lo que hemos pasado a tierra, ¿es tangible o es una utopía? Bien, acá les puse que Saturno es el señor del tiempo y está asociado a Capricornio, representa la limitación y la estructura, y está relacionado con el mito de Saturno, el devorador de sus hijos. Nosotros desde la mitología sabemos que Urano y Gaia, la madre tierra, tuvieron varios hijos, entre ellos Saturno. Saturno, que es autoproclamado el dios del tiempo, derroca a Urano y para evitar que sus hijos hagan exactamente lo mismo con él, decide devorar a todos sus hijos para de esa manera mantenerse en el poder. Esto es inevitable porque finalmente no puede suceder, ya que luego de que Saturno se desposa con otros titanes, con otras las titanes, tiene a varios de los dioses conocidos por la cultura grecorromana, a Neptuno, a Júpiter, que Neptuno vendría a ser Poseidón y Júpiter vendría a ser Zeus. Bueno, Gaia, para evitar que siga dominando Saturno, decide que va a criar a escondidas a su nieto Júpiter o Zeus, quien además de todo tiene de nodriza o es amamantado por la cabra Amantea. La cabra Amantea en realidad no era una cabra, sino que era una ninfa que toma la forma de cabra y se disfraza para poder criar a Zeus hasta que tenga la suficiente autonomía y fuerza para derrocar a Saturno. Saturno finalmente es derrocado por Júpiter o por Zeus y este toma el control supremo de la divinidad y próximamente del Olimpo.
Una vez que él toma el poder del Olimpo y se entera de que la cabra maltea en realidad era una ninfa, decide que la única manera de perpetuar el poder y la divinidad y de que los hombres no sean corrompidos era separar a los hombres de los dioses, por lo cual nunca deja de tener contacto con los dioses. Existen los templos, crea el Olimpo para que el hombre esté muy alejado de los dioses, pero le prohíbe a la ninfa subir al Olimpo, porque si bien la ninfa lo amamanta y es su nodriza hasta que tiene fuerza suficiente, como la ninfa nunca le dice que es una ninfa, él se creyó que era una cabra durante toda su infancia, queda resentido y enojado con Amaltea y decide que para evitar cualquier tipo de traición no quiere que ella pueda acceder al Olimpo. Además, también cree que de acá sale la idea de que no todos los saberes son para todos y cree firmemente que los seres humanos no estarían preparados para tener contacto con la propia divinidad, que lo divino y lo terrenal tienen que estar separados. Bien, Amaltea, pese a esto, cree que Zeus está equivocado y decide dedicar toda su vida a subir, a escalar la montaña para llegar al Olimpo. En cierto punto, Amaltea logra subir al Olimpo. Cuando Amaltea logra subir al Olimpo, Zeus, o Júpiter, decide con su rayo convertir los pies de Amaltea en una cola de pez y queda custodiada o castigada eternamente a tener la cola de pez en el agua y sus dos pies y sus dos patas delanteras en la tierra. De esta manera no puede avanzar. Y de acá nace el mito de Capricornio. Bien, ahora vamos con el mito de Neptuno, que involucra a Saturno, a Neptuno y a Piscis. Bien, el mito de Piscis, hay dos mitos atrás del folclore de Piscis. Uno es cuando Vulcano, el dios Vulcano, después de fabricarle los rayos poderosos que usa Zeus a su voluntad, Zeus, en son de agradecimiento, decide que va a dejar que Vulcano decida cuál va a ser su esposa, con quién se quiere casar. Vulcano decide casarse con Afrodita o Venus, la diosa hegemónica del amor y la sexualidad. Sin embargo, Venus o Afrodita estaba enamorada o tenía una relación romántica con Ares, el dios de la guerra. Y además tenía cierto amorío con Hades, el dios del inframundo. Por supuesto que esto no era muy bien visto por la madre tierra, por Gaia, y menos estaba bien visto por Zeus, quien no tenía ganas de que se desautorice su autoridad. Así que manda a perseguir, junto con Gaia, manda a perseguir a Afrodita para que sea castigada por su herejía de mantener una relación romántica con alguien que no es su hegemónico esposo Vulcano. Bien, Afrodita tiene un hijo con Ares, que viene a ser Eros, y se pasa la vida escondiéndose de las persecuciones de Zeus. Finalmente, cansada de ser perseguida por Zeus, le pide a Poseidón que le deje vivir en sus aguas con su hijo Eros. Poseidón le dice que sí puede vivir con Eros, pero que no va a ir a la guerra con su hermano, por lo cual le dice que pueden vivir en el fondo del océano, pero deben de esconderse bien, porque si los encontraban, él no iba a ir a una guerra con el hermano. Gaia, muy enojada porque no puede resolver esta situación, crea a el monstruo Tifón, un monstruo marino que dedica toda su vida solamente a buscar a Afrodita y a Eros. Afrodita y Eros finalmente son encontrados por el monstruo Tifón, pero no llega a devorarlos.
Zeus se apiada por el amor incondicional de Afrodita hacia su hijo y por haber pasado tanto tiempo escondiéndose, que decide que simplemente los va a elevar al cielo como una constelación. ¿Y por qué pasa esto? Porque hay un dato que no dije recién, que es que Afrodita y Eros, para no ser seguidos por Tifón y no ser reconocidos, se convierten en dos peces que en realidad, antes de convertirse en peces, Afrodita se ata a una soga con su hijo para no separarse y no perderse. Así que se convierten en dos peces que están atados. Zeus decide que va a elevar a Afrodita y a Eros como la constelación de Piscis, como símbolo de unión y de amor universal. Esto, por un lado, siendo misericordioso y por otro lado, entendiendo que había destinos peores que la muerte. Ares, al enterarse que Afrodita y Eros no están más en este territorio y que son pasados a constelaciones, decide reclamar y lograr que su amada y su hijo vuelvan a la tierra. Zeus se resigna. Hades, por supuesto, convencido y con muchísimas ganas de llevarle la contra a Zeus y además de castigar a Ares por haber engendrado un hijo con Afrodita, que no nos olvidemos que era amante de él, le dice que si él logra, convertido en un cabrón, es decir, el macho de la cabra, logra ayudar a Hércules a vencer las pruebas a las que estaba siendo atravesado en ese momento, lo va a ayudar a recuperar a Afrodita y a Eros. Sin embargo, él lo hace medio picarescamente porque duda muchísimo que Ares realmente pueda, convertido en un cabrón, ayudar a Hércules. No obstante, Ares logra, convertido en cabrón, ayudar a Hércules y evitar, a través de morir él defendiendo a Hércules, evita que Hércules se muera. Por lo cual, Zeus, en son de gratitud, lo que hace es elevar a Ares como la constelación de Aries en el cielo, estando cerca de Piscis, pero nunca se llegan a tocar, por lo cual el fin y el principio están cerca, pero nunca se llegan a tocar. Ahora, ¿por qué estamos hablando de un recorte, ¿no? Porque la mitología griega es muy amplia. ¿Por qué estamos hablando de la mitología griega en este momento? Bueno, estamos hablando de la mitología griega porque si bien la astrología se remota a la antigua Mesopotamia y si bien la astrología nace siendo oriental y después es llevada y apropiada por Occidente y por Roma, la verdad es que no podemos dejar de lado la asociación que hay entre la astrología y la historia, la mitología romana, ni tampoco la relación que hay con el estudio de los textos sagrados y las religiones de Oriente. Entonces, como estamos hablando de Saturno y estamos hablando de Neptuno y estamos hablando de la constelación de Piscis, para hacer una decodificación simbólica de los hechos, es muy interesante saber cuál es el relato, cuál es el folclore detrás del simbolismo de Saturno y del simbolismo de Neptuno, para poder entender mejor cuáles son los sucesos posibles a suceder en este momento o que nos esperan. Yo acá les puse que Saturno y Neptuno encarnan las actitudes transgeneracionales. Saturno va a estar en Piscis estuvo desde 2023 y va a estar ahí hasta el 2026. Y nos habla de una percepción alterada del tiempo y del espacio. También nos habla del cambio del rol humano en el universo y un despertar espiritual muy grande, aunque como puse acá, con cierta tendencia a la fantasía. Neptuno está en Piscis desde 2011 y va a estar ahí hasta el 2026. Y estamos hablando de ideas de empatía, de conexión humana, de búsqueda de la trascendencia. Esta conjunción va a invitarnos a reflexionar, por supuesto, sobre lo que sucedieron estos últimos 14 años y considerando la mortalidad, las metas, el ego, los sacrificios, la búsqueda de la paz, por supuesto, desde una idea de conciencia espiritual y unidad. Bueno. Acá yo les voy a mostrar la carta astral y natal del día de la conjunción y por supuesto cuáles vendrían a ser
los nakshatras o las divisiones de las mansiones lunares involucradas. Bien. Bueno, denme un segundo, por favor. Y seguimos con esta parte. Bien. Bien. Cosas que evalué o tuve en cuenta de la carta. La luna, la posición de la luna, la posición de Júpiter, la posición del Sol, los nakshatras involucrados, el nodo sur con el punto vértex en oposición al nodo norte, el nakshatra involucrado, Plutón, el nakshatra involucrado también. Y acá yo puse, antes de seguir con la interpretación, una cosa que me pareció muy interesante. Bien. Esto que está acá, igual los que quieren el PDF no se preocupen, porque si son suscriptores VIP de Madame Faraluna o seguidores VIP o suscriptores, se los puedo mandar, me lo piden y se los mando. Inclusive hay un descuento interesante de un 25% en la consulta, tanto conmigo como con mi colega Fati Unal y con mi colega y tarotista, miembros de Astrologers Alliance, un grupo de astrólogos internacionales que nos dedicamos no solo a colaborar mutuamente, sino a ser vivos y a subir contenido de calidad, trabajando con el zodíaco sideral, haciendo una interpretación espiritual y psicológica de los cuerpos celestes. Itzel es tarotista, consteladora, maestra reikista, astróloga, y además ella hace una lectura más taratológica de los sucesos. Y Fatih Gunal es astrólogo kármico, se dedica a todo lo relacionado con el karma detrás de la astrología, todo lo que podés ver de tu karma y de tu dharma, hacia astrología horaria, y yo me dedico a la astrogenealogía mayormente. El trabajo y el estudio del árbol de manera sistémica, utilizando la carta astral y terapias sistémicas como las constelaciones. Bien. Esto que está acá, yo les puse las subdivisiones zodiacales, los signos y su significado. Siempre, obviamente, volvemos arriba teniendo en cuenta lo que para mí, a mi criterio, me pareció lo más trascendental de la carta del día de la conjunción que se dio el 25 de junio. Y atención, porque esa conjunción sigue vigente, no es que es una conjunción y ya está, y por qué lo está subiendo el 16. No, la conjunción se va a mantener, es una energía que está en un planeta Saturno y en un planeta transaturnino que es Neptuno. Así que todo lo que sucedió el 25 para adelante va a estar vinculado, relacionado. Bien. Con respecto a la posición de el Sol, la Luna y Júpiter en Géminis, estamos hablando de el nakshatra, que creo que les pronuncie bien, Adra, que en astrología sideral lo asociamos con la compasión, la tormenta emocional y las lágrimas, y está regida por Rudra, la deidad de la destrucción y la tempestad. Adra representa la energía que busca ser liberada y transformada, y nos está hablando de anuncio a cambios drásticos en todo lo relacionado con el lenguaje y la comunicación. Otro de los nakshatras involucrados en esta misma constelación, que va a ser Mrigashira, que está entre Tauro y Géminis, nos habla de la mitad del camino entre nuestro ser de la Tierra y nuestro ser independientemente analítico. Es decir, entre el vivir conectado con los ciclos terrestres y el despertar intelectual y nuestras propias aspiraciones con las mismas. Bien. Vamos a volver a la carta, vamos a ir señalando las cosas para que estén
más alineados con lo que estaría sucediendo. Vamos ahora con el nodo sur y vértex en Virgo. Bien. Bien. El nodo sur en Virgo y el vértex en Virgo están nada más que nada menos en la subdivisión lunar Uttara P, que es el camino en el medio entre Leo y Virgo. Estamos hablando de una configuración en la que, como estamos hablando de Virgo y el planeta regente es Mercurio, la predominancia de la decodificación va a ser mercuriana. Entonces estamos hablando de cambios fuertes relacionados con la comunicación. O sea, la palabra clave durante este tránsito es un cambio fuertísimo en todo lo que es comunicación, pero la comunicación puesta en la relación entre la economía y la prosperidad. Es decir, que va a haber un cambio económico bastante grande, si ya no se estaba sintiendo, va a ser más evidente, es decir, nuevas maneras de generar un sustento no totalmente diferentes a cómo los conocemos. Inclusive la comunicación como la conocemos va a cambiar radicalmente. Bien. Y esto va a ser más acentuado, todos los cambios institucionales, gubernamentales y políticos que se estuvieron dando en el último año, van a ser más acentuados y van a ser enraizados, porque además estamos pasando a esta conjunción, le vamos a agregar la conjunción en este momento que está de Plutón retrógrado en Capricornio, así que todos esos cambios van a ser totalmente enraizados. Bien. Bueno, y acá yo lo que les puse es el signo, el planeta regente, el tránsito actual y el nakshatra más involucrado en toda la división, digamos. Como estamos hablando de Piscis, porque la conjunción se da en el signo de Piscis, es importante recapitular el mito de Afrodita y Eros. Y además, otra cosa que me parece extremadamente importante es recordarles que el planeta que le da regencia a Piscis es Neptuno, es decir, que encima está en regencia, porque Neptuno está en Piscis en esta conjunción y Saturno también está en Piscis. Es decir, para Neptuno es la posición óptima y cómoda para el despertar de la imaginación, para el despertar del inconsciente, para el despertar no solo toda la polaridad más elevada de Piscis, que es el amor y la unidad, sino también, atención acá, porque también es el despertar de la polaridad más baja de Piscis. Y eso va a tener totalmente que ver con en qué país se ubiquen, bajo qué constelación esté el país donde viven ustedes, la carta natal de cada uno de ustedes, porque de esa manera es que la energía lo que va a hacer es activar polarizaciones, ¿sí? La polarización puede ser polarización positiva o negativa. Cuando estamos hablando de una polarización positiva, estamos hablando de la más elevada. En este caso, la polarización positiva de Piscis es la misericordia, el sentimentalismo, la sensación de unidad, el amor incondicional, la imaginación, la entrega, la caída del ego. Ahora, la polarización más baja de Piscis es el delirio, el victimismo, el sacrificio extremo, la pérdida de conciencia, la desconexión total, el aislamiento, las adicciones, o sea, fíjense el delirio. Palabra clave, polarización baja de Piscis, el delirio. Por lo cual, acá yo también quiero recalcar que durante esta conjunción es muy posible y es muy probable que haya un aumento muy grande en conflictos de salud mental para todo el mundo o que haya conflictos institucionales con salud mental. Bien. El tránsito actual en este momento, Neptuno, como dije, está en regencia, Saturno está en detrinimiento y el nodo norte, atención, que es el director kármico, no está muy cómodo, que digamos. En los nakshatras involucrados predominantes van a ser Uttara B, que tiene que ver con la mente subconsciente,
y Purvabe, que es la purificación y la penitencia. Atención, por favor, esas dos palabras que acabo de nombrar. Mente subconsciente y purificación y penitencia. Purificación, o sea, es un proceso purificador. Y atención, por favor, porque los procesos purificadores, al igual que el despertar intelectual, no son echar un poco de purpurina y salimos siendo todos mariposas. Los procesos de purificación suelen ser extremadamente sentidos, conflictivos y nos generan dolores de cabeza o golpes del alma muy fuertes. Así que si estamos hablando de un conflicto masivo colectivo, estamos hablando, aunque habláramos de un despertar espiritual muy grande, estamos hablando también de una caída muy grande. Incluso yo anuncio el resurgimiento de sectas, la caída de la religión como la conocemos y además el despertar del contacto con otras especies que nos pondrían en jaque como especie dominante. Bien, teniendo en cuenta el análisis de la carta natal, yo anoté esto. Durante la conjunción Saturno-Neptuno se destacan los siguientes aspectos. Los nakshatras involucrados, Ardra, Uttara, B, Purva B y Mrgashira. Los signos Géminis, Piscis, Virgo y Capricornio. Las palabras claves, mente subconsciente, purificación, inconsciente colectivo, fortuna, parálisis, naciones, patrones heredados, familias, sensación del colectivo. Los eventos asociados a las sensaciones del colectivo, que llueve sobre mojado, el quiebre de las fantasías utópicas, las reformas permanentes y el director kármico Piscis, por lo cual vean a dónde está Piscis en su carta. Las personas que quieran saber cómo les afecta el tránsito y el nodo pisciano en la carta de ustedes a nivel personal, pueden contactarse conmigo en mi sitio web o a Telegram, porque no respondo WhatsApp, al 2996-552216 y piden y reservan una consulta conmigo y vemos ese tema. Los seguidores VIP de Madame Faraluna, que son aquellos que me siguen en absolutamente todas mis redes sociales, y los suscriptores de YouTube y de Instagram tienen un 25% off de descuento en todas mis consultas. Las explicaciones son retrospectiva de los últimos 14 años, y esto tiene que ver con la graduación del signo en el que se da y una cuenta que hacemos los astrólogos para sacar la cantidad de tiempo, el inicio de un nuevo ciclo kármico de los 139 próximos años, posible resurgimiento de grupos conservadores, enfermedades erradicadas, conflictos territoriales, genocidios, guerras santas mundiales, cambios de la percepción del ser humano como especie y la mortalidad. Por lo cual podemos finalizar diciendo que es el fin del paraíso utópico y que es el primer contacto entre la finitud y la trascendencia. Bien. Acá está mi sitio web, por si me quieren contactar, es mi sitio oficial, Madame Faraluna. Si me quieren contactar, consultoría online, hacen clic ahí. Consultas y facilitaciones, llenan ahí los datos, se contactan conmigo y ahí están las facilitaciones que en este momento se están haciendo. Bien. Bueno, denme un segundo porque ahora vamos a cambiar la pantalla de vamos a compartir. Un segundo. Este video que dice astrología lunar y relaciones personales es el video donde hablo de el lugar que tiene la luna en las relaciones personales, a los cuales les recomiendo mirar. Y este video que se llama Lunaciones, que nos dice la luna en la astrología vincular, también les recomiendo mirarlo para terminar de entender el rol que tiene sanador la luna. Hay varios videos interesantes
que he subido, porque no me gusta subir a lo loco cualquier cantidad de videos, sino que me gusta subir el video ya pensando en algo que realmente les pueda devolver las inquietudes a ustedes y que realmente les sirva para entender de qué va la astrología. Este video, que es un poco más viejo, que se llama Todo lo que necesitan saber sobre la astrogenealogía, también lo recomiendo para terminar de entender este tema de la relación entre la sanación del árbol y la carta natal y cuáles son los puntos a tener en cuenta. Bueno. Bien. ¿Qué diferencia hay entre mis videos de YouTube y las conferencias pagas o la participación en las conferencias, como puede ser en este caso a fin de año que se va a volver a dar el de sanación lunar? En los videos de YouTube yo les explico cómo funcionan las cosas y les explico en detalle todo lo que tiene que ver en YouTube, lo más detallado posible, pero también pensando en que todo el que lo vea lo pueda poder entender. Pero lo que tiene que ver con las conferencias presenciales online de Madame Faraluna, se interactúa y se juega con las personas que participan. Trabajamos con la carta astral y hacemos, si somos muchos, ejercicios sanadores con los participantes, por lo cual es bastante diferente la cercanía y lo enriquecedor. En este caso, el de sanación lunar, ustedes se van con herramientas que pueden hacer en su casa, terapéuticas de sanación, y se van con una sensación de alivio desde lo lunar, o por lo menos esa es mi propuesta. Por eso siempre la conferencia de sanación lunar de Madame Faraluna tiene cupos limitados, reducidos para poder enriquecer más la consulta. Bien. Ahora sí les voy a compartir otra cosa que me gustaría mostrarles. Este viernes a las 1 del mediodía en Argentina, 9 de la mañana en Estados Unidos, voy a tener de invitado a Alberto Forero, que es un astrólogo norteamericano que la verdad que el tipo sabe muchísimo, es un bocho, es un capo. Lo voy a tener de invitado en mi programa de Spotify, Madame Faraluna. Vamos a hacer un vivo como este, pero en Spotify, donde nos va a hablar del rol protagónico que hay en la personalidad de cada uno de nosotros desde el grado del ascendente. Y este es un trabajo muy fino que él se tomó de hacer, porque aparte lo vamos a relacionar también con la astrogenealogía, vamos a estar charlando con él y nos va a comentar cómo podemos enriquecer nuestro desarrollo personal a partir de entender el grado de nuestro ascendente. Bien, acá yo les puse dónde lo pueden encontrar a Alberto y la verdad les recomiendo seguirlo porque el tipo realmente es un bocho, sabe un montón. Y realmente es una persona que se toma muy en serio la investigación astrológica y la segmentación y la elección del material. Esta conferencia va a ser en inglés, no va a ser en español porque él español no habla, pero como yo también tengo audiencia norteamericana, dejo esto para que lo puedan ver y lo puedan participar. Además, confío en los hispanohablantes que entienden inglés, que siguen a Madame Faraluna. Les digo que esto va a ser algo que les va a cambiar la vida porque él habla del grado del ascendente de una manera que hasta ahora no he escuchado a nadie que lo hable de esa manera, muy detallada, y aparte él se tomó el trabajo de traducir las imágenes y libros de William Ailey, que es un astrólogo de principios de la modernidad. Bien. Ahora sí, otra cosa que les quiero compartir. Esta charla no va a ser arancelada, ¿bien? Pero, atención, recuerden por favor que todas las charlas de Madame Faraluna que no son pagas están disponibles en mis plataformas solamente 24 horas. Luego de las 24 horas pueden acceder indefinidamente a la conferencia solamente aquellos que sean suscriptores VIP, seguidores VIP y suscriptores VIP de Madame Faraluna y que nos sigan Astrologers Alliance. Bien. A ver. Y esto también quiero que lo miren. Bien.
Atención amigos de Madame Faraluna, porque esta conferencia la vamos a dar nada más y nada menos que los miembros de Astrologers Alliance. Fatih Gunal, directamente desde Turquía, quien les habla, Madame Faraluna, directamente de Argentina, y tarotista directamente desde México. Vamos a estar hablando de los eventos predecibles y no predecibles desde el tarot, desde la astrología. ¿Qué nos depara el próximo eclipse lunar en Acuario el 7 de septiembre? Reserva tu lugar y tu consulta porque esto sí tiene cupos limitados, es una actividad paga y además vas a tener acceso a la interpretación del eclipse de una manera nunca antes vista por este hermoso grupo en crecimiento que estoy armando de Astrologers Alliance para ayudar a colaborar a una mejor decodificación más enriquecedora de la astrología para el mejor contenido para los oyentes, seguidores y consultantes de Madame Faraluna. Una experiencia única y nuestra primera presentación en vivo como grupo. Pero por sobre todas las cosas, una experiencia única. Vamos a estar viviendo y vamos a hablar del eclipse. ¿Dónde va a ser la transmisión? La transmisión la vamos a hacer por YouTube. Para saber más información, nos podés contactar acá en la imagen. Bueno, hasta acá el vivo de hoy. Espero que les haya gustado. Desde compartir. Y, como digo, las cosas no suceden porque sí, todo tiene un porqué. Y creo que no me estoy olvidando de nada. A los colaboradores de Madame Faraluna, aprovecho a decirles lo siguiente. Las personas que quieran ser nuevos colaboradores de Madame Faraluna, escríbanme a WhatsApp al 2996 55 22 16 para que les pase el enlace para colaborar, para que todas aquellas personas que no acceden a la consulta o que no son premium puedan seguir accediendo al mejor contenido de astrología y holismo y, por supuesto, para que Madame Faraluna siga al aire. A los que ya están colaborando con Madame Faraluna, leí sus mensajes. Tuve un problema con la luz, se me cortó la luz hace unos días, por lo cual no pude contestar los mensajes que me mandaron, pero vi la respuesta de la votación, así que sí, el próximo video de Madame Faraluna va a ser efectivamente de la elección que hicieron ustedes. Ese es uno de los beneficios de los colaboradores de Madame Faraluna, que es que pueden votar y sugerir el contenido de YouTube de Madame Faraluna. Que veas esto no es casualidad. Saludos astrales. Madame Faraluna. Astrología y terapias holísticas. Todo lo que querés saber del universo. El clima astral, los fenómenos celestes, las terapias holísticas y el mejor contenido. Madame Faraluna. Astrología y terapias holísticas. Lo mejor de lo mejor. Tu mejor versión te espera. Accede a todo lo que querés saber del universo. Accede a mis servicios en línea. Seguime en Spotify, Madame Faraluna. En Facebook, Faraluna Faraluna. El mejor contenido. Todo lo que querés saber en Madame Faraluna. Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales.